Hermanos, en el nombre del Señor, pues lo dije en medio de la oración, ¿verdad? Yo le pido al Señor de verdad que me ayude para poder trasladar el tema. Y por favor, mis amados hermanos, ustedes escuchen el tema y vean, amén. Nadie se vaya a tomar nada como personal para decir, ah, me lo está tirando a mí. Yo no vengo a tirarle nada a nadie, amén. Yo vengo a sembrar la palabra. Y yo le hablaba con la pastora ayer, yo tenía el deseo de predicar esto. Recuérdense que yo se lo dije a ustedes, cada primer domingo del mes vamos a estar hablando de la Santa Cena. ¿Se recuerda? Sí, yo lo dije. Entonces hoy es el primer domingo del mes, amén. Y yo le decía a la pastora, mira, digo, si alguien escucha este tema, pudiera pensar que yo por él, que yo por ella lo voy a predicar. Y no es así. Vean ustedes la palabra, que lo que yo voy a predicar está escrito. Entonces se los aclaro, para después no vayan a pensar que el pastor, o que está tirando pedradas, o qué más, o indirectas, o bien directas, porque no es así, mis amados hermanos. Amén. Sí. 3 aménes. Ustedes reciban la palabra. Amén. Que la palabra nos ministre. Y por favor, tal vez por eso tuve el sueño anoche, ¿verdad? No se la agarren en contra. Está escrito. Sí, les doy la libertad para esto. Escuchan que yo estoy hablando algo que no está escrito, con toda libertad me pueden levantar la mano, pastor, eso no está en la Biblia. Y me callo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si está escrito, y pues nos toca la chibolita, mis amados hermanos, pues recibamos. Es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Por qué? Porque esta palabra la dio. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Miren, pues, les voy a leer esta cita. El tema ya está: abusos en la cena del Señor, en la Santa Cena. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23 al 26. Aquí dice la palabra claramente, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que la iglesia de Corintios no era cualquier iglesia. Amén. Era una iglesia que la Biblia muestra que era poderosa en algunas cosas. Al igual que toda iglesia, mis amados hermanos, tenía defectos. Yo se los he dicho a ustedes en más de una oportunidad. Si algún día, mis amados hermanos, llegan a encontrar la iglesia perfecta, ¿qué les he dicho? No se vayan a congregar, porque ustedes la van a echar a perder. ¿Por qué? Porque para empezar, iglesia perfecta no hay, mis amados hermanos. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque ustedes y yo no lo somos. Amén. Antes bien, ahí se van a dar cuenta, es necesario, dice la Biblia, que entre nosotros hayan problemas, que entre nosotros hayan roces, que entre ustedes hayan diferencias. Se van a dar cuenta. Amén. Pero para eso es la cena del Señor. ¿Para qué? Para ordenarnos, para alinearnos y ver cuánto en realidad ustedes y yo estamos dispuestos a aguantar por amor. En los matrimonios, mis amados hermanos, a veces se aguanta porque se ama al cónyuge. Pero otras veces yo he escuchado un montón de comentarios de este tipo: yo estoy con él, yo estoy con ella por mis hijos. Entonces, ¿por qué están así? Por amor a los hijos. Entonces se permanece, ¿por qué? Porque de por medio hay amor. Amén. Leamos, me dice acá la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice, mis amados hermanos? Miren, la noche que fue entregado, antes de ser entregado, ¿qué hizo? Resumámoslo así: participó de la Santa Cena. Participó de la Santa Cena y lo entregaron. Pero ¿cómo iba? Preparado. Sigamos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿qué dice? En memoria de mí. Ahí está el pan. Luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén.
Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, mis amados hermanos, este acto de la Santa Cena es tan importante. ¿Por qué? Porque nos limpia, y todo lo que ustedes y yo ya sabemos, pero también nos lleva a proclamar tanto la muerte como la venida del Señor. ¿Cómo? Con nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ser, con nuestro propio entendimiento. ¿Decimos amén? Amén. Miren, esta es la introducción más pequeña que he hecho en toda mi vida. Ya llegamos al desarrollo. En esta cita que está acá, 1 Corintios 11, 17 al 22, es donde voy a basarme para desarrollar el tema. Si ustedes tienen su Biblia abierta ahí, les pido favor que me corroboren cuál es el título que tiene esa cita ahí. La mía pues tiene este título, ¿verdad? Abusos en la cena del Señor. Ahí estamos de acuerdo. Ahí está. Entonces se dan cuenta, el tema ni siquiera yo me lo inventé, no, ahí estaba escrito. Yo solo lo único que hice fue lo copié y lo pegué. Amén. Está escrito en la palabra de que hay abusos que se dan en medio de la Santa Cena. Pero también hay abusos que se dan, mis amados hermanos, en medio de la congregación. Y como tal, pues hay que resaltarlos, porque fue lo que el apóstol Pablo hizo acá. Resaltar esos errores, ¿para qué? Para acusar, para condenar, para señalar, para echar fuera a los hermanos de la iglesia. ¿Para qué hizo él esto entonces? Ni idea. Para que cambiaran, para darse cuenta que había algo que se estaba haciendo mal, se los hace ver para que cambiaran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo creo, mis amados hermanos, que ustedes y yo como iglesia tenemos que cambiar. Amén. Me lo confirma sobre todo la palabra profética. Escuchen bien, pues, esta cita es la que vamos a desarrollar. Pero primero leámosla para tener la idea clara y después vamos a desarrollar parte por parte. Dice la palabra del Señor. Ahí está el título, ¿verdad? Abusos en la cena del Señor. Pero vamos a ver, déjenme ver, es que había una cita acá. Aquí viene después. Leamos primero esta y después esta, porque esta está antes, pero leamos esta. Si ustedes tienen su Biblia ahí, todos lo van a ver. Pero al anunciaros esto que sigue, dice, no os alabo. Sigue diciendo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Repito, mis amados hermanos, la iglesia de Corintios no era una iglesia, con todo respeto hacia ustedes, ¿verdad? Pero no era una iglesia como la nuestra. Solo para empezar, ¿quién era el pastor? El pastor William. ¿Quién era el pastor de esta iglesia? ¿Quién era el apóstol de esta iglesia, pues? El apóstol Pablo, hermano. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Perito, arquitecto, así lo dice la palabra, de la iglesia. Esta era la iglesia que él pastoreaba. Y miren lo que encontró en su iglesia. Entonces, guardando el respeto con las comparaciones, ¿verdad? Porque a esta iglesia, mis amados hermanos, ustedes y yo, el apóstol Pablo, ahí nos falta mucho. ¿Estamos de acuerdo? Si él en esa iglesia, con un fluir poderoso, encontró este tipo de errores que vamos a ver, yo solo pregunto por curiosidad, ¿será que alguno de estos no lo tendremos nosotros como iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿O será que hemos avanzado por encima del apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios? Corremos el riesgo. Entonces aquí nada más voy a mencionar esto. Muestra el apóstol Pablo de que hay muchos que se congregan, pero dice ahí, no para lo mejor, sino para lo peor. Ya vamos a ver qué es lo mejor y qué es lo peor. Luego dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y de qué hablaba la palabra profética? No hablaba de lo mismo. Entonces aquí el espíritu definitivamente está, y ya aquel que se quiera sentir ofendido porque el espíritu empezó a hablar primero, ya se arregla con él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos.
Pero miren lo que dice, entre vosotros hay divisiones. Y el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo. Ahora veamos por qué. ¿Por qué lo creen? Porque es preciso que entre vosotros, ahí podemos ponerle cualquier otra palabra. Aquí dice, haya disensiones. Podemos ponerle, haya divisiones, haya pleitos, haya problemas, haya roces, haya diferencias. Es necesario, dice ahí, ¿estamos de acuerdo? Pero miren, ¿para qué es necesario? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Yo solo pregunto, hermanos. Volteen, échenle un ojito ahí al hermano. ¿Será que entre nosotros habrá habido alguna vez algún roce? ¿O será que no? No, nunca. Pura calidad o pura vida, dicen allá en Costa Rica. ¿Será que hubo algún roce entre nosotros o no? Todo bien, aquí puro amor, le digo a Mercy. Yo creo, y el apóstol Pablo dice, yo creo que sí. Yo creo que también entre nosotros, lo dice ahí la Biblia, hermano, no solamente han habido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Es necesario. Es necesario que entre nosotros haya diferencias. ¿Pero por qué es necesario? Porque solo así, mis amados hermanos, se va a manifestar quién en realidad busca de Dios y quién no. Pero aquí tenemos que poner un equilibrio, porque recuérdense que el mismo diablo es servidor del Señor. ¿De dónde viene Satanás? Le tiene que entregar cuentas al Señor. Amén. Entonces podemos pensar que aquel que es que Él me hizo, ese no y yo sí. Quizás Dios utilizó a ese que te hiciera. ¿Para qué? Para moldearte y ver si en realidad tú eres. Porque el otro tal vez ya es y solo se dejó usar por él. Pongo un equilibrio para que no pensemos así, pastor, el que me hace ese no es. Y yo, como soy el que recibe, yo sí soy. Pero me voy. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es necesario para probar? Esa palabra aprobados tiene un montón de significados. Pero bueno, ya estoy explicando y no he terminado de leer. Entonces, ¿es necesario que haya diferencia entre nosotros? ¿Vamos a aguantar? O a la primera de cambio ya no aguanto y reprobar. Sigamos. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? Escuchen esto. ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? Ojo con esto. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahí está ya la cita que vamos a desarrollar. Ya la leímos, ya nos dimos cuenta que el apóstol Pablo dice que es necesario que entre nosotros hayan diferencias, pero también si lo vamos entendiendo, dice que hay que arreglarlas. Amén. Porque se van a manifestar los aprobados. Y luego una de las cosas que más me llamó la atención a mí es esta, cuando en el versículo 22 él pregunta: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Y bueno, dejémoslo ahí porque lo otro ya no tiene que ver con la iglesia de Dios. Pero eso es bien tremendo, mis amados hermanos, porque a veces las diferencias que entre ustedes y yo hay son necesarias, pero a veces menospreciamos. Solo por tener una diferencia entre nosotros, menospreciamos a la iglesia. Y la iglesia no tiene la culpa de que tal vez yo tenga algún problema con uno de ustedes. Si es un problema de nosotros, amén, no de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es importante este tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, es el equilibrio que yo necesito poner, participamos de la Santa Cena con este tipo de problemas. Y por eso el apóstol Pablo, antes de que siguieran participando de la Santa Cena equivocadamente, se pone a dar estas instrucciones para que a la hora de que vuelvan a participar, lo hagan y lo hagan bien, sabiendo y entendiendo de que lejos de recibir, porque la Biblia dice que los que la toman indignamente, algunos duermen, otros están enfermos y otros están débiles. O sea, lejos de participar de la Santa Cena, como lo hablaba en la administración, para que nos vaya mal, tenemos que participar para que nos vaya bien. Pero ¿cómo nos va a ir bien? Arreglando las cuentas entre nosotros.
¿Por qué? Porque por problemas entre nosotros corremos el riesgo de menospreciar la casa de Dios. Y eso sí es delicado, mis amados hermanos. ¿Amén? ¿Me voy dando a entender? Miren pues, antes de esa cita que ya les leí, en el versículo 16, el apóstol Pablo viene hablando ahí del atavío de las mujeres. Pero luego dice esto, después de que él termina de explicar si la mujer se tiene que colocar velo o no, que el pelo, después él dice, él da la explicación, pero luego dice, como para lavarse las manos, con todo eso, con toda la explicación que da, si el velo hay que ponérselo o no, dice, si alguno quiere ser peleonero, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? De que si alguno de ustedes, mis amados hermanos, o nosotros, mejor dicho, queremos contender, queremos pelear, no queremos creer algo, o como se los aclaré desde el principio, pensamos que el pastor está tirando pedradas del púlpito, es problema de ustedes, hermanos. Así lo dice ahí el apóstol Pablo. Amén. Nosotros no tenemos esa costumbre de estarnos peleando con ustedes. Y luego dice, ni las iglesias de Dios. ¿Somos iglesia de Dios? Sí o sí. Entonces, no tenemos costumbre de estarnos peleando. Un amén nada más. No tenemos por qué tener esa costumbre. Si la tenemos, entonces para eso viene la instrucción que el apóstol Pablo dio. ¿Estamos de acuerdo? Empecemos a desarrollar las citas. Pues yo voy a ser preciso, porque les miro a ustedes ahí cara como de encender una moto, no sé. Voy a ir al directo porque para mí es importante, mis amados hermanos, que participemos de la Santa Cena hoy, esforzándonos por estar en paz con nuestros hermanos. ¿Decimos amén? Primera de Corintios 11:17. Pues leo y empiezo a explicar aquí ya. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya lo mencioné. Entonces, según el apóstol Pablo, mis amados hermanos, hay personas que ya lo leímos, que es necesario que se congreguen en medio de nosotros, pero lastimosamente no se congregan para lo mejor o para lo bueno, sino se congregan solo, según lo que dice, ¿cómo lo dice ahí la Biblia? Sino para lo peor. Ayúdenme, yo ya les voy a dar la explicación. ¿Cómo podría ser un cristiano que se congrega para lo mejor o para lo bueno? ¿Qué hace? Adora. Manos, rápido porque hay que arrancar la moto. Se congrega. ¿Qué venimos a hacer al culto nosotros? ¿Qué venimos a buscar cuando nos congregamos? Servir, su presencia, venir a darle al Señor. Ahí dejemos. Ese es uno que se congrega para lo bueno y uno que se congrega para lo malo. ¿Cómo? Sin pena, hermanos, están hablando de ustedes mismos. Sin pena. Juzga, critica. Vieron el pastor el jueves, ni le salía esa canción y solo martes se leía. Ese soy yo el que está hablando, hermano. Amén. Pero fijarnos en esos detalles, está bien, reconozco públicamente, me equivoqué, no me salí por llevarme de muy salsa. Pero que eso, mis amados, nos lleve a criticar, a juzgar, nos estamos congregando, fue un error, ya se lo dije, perdón, hombre. Pero que eso sea el motivo de crítica o murmuración o chisme o hasta contienda después. ¿Qué pasó si es que hubiera un hermano así? ¿Qué pasó? Se congregó, gloria a Dios, pero ¿para qué? Para lo peor. Entonces tenemos que tener, mis amados hermanos, ustedes y yo, cuidado. Porque miren, pues, cuando ustedes y yo nos congregamos, entendamos todos, ustedes y yo somos diferentes, venimos de lados diferentes. No me refiero solamente del lugar donde vivimos, de las familias paternas y maternas de donde vivimos, hay costumbres diferentes. Amén. Hay cosas que para nosotros pueden ser buenas porque en nuestra familia así nos las enseñaron, o en otra familia enseñaron que eso era malo, punto.
Como les conté, en una oportunidad un pastor vino, fue a Alemania, fue a predicar y se sorprendió. ¿Por qué? Porque a la hora del almuerzo se sentaron los pastores alemanes y él cuidándose que no lo mordieran, ¿va? Y él se sentó y cuando sirven el alimento les ponen una cerveza y los pastores comiendo y después pastor yo le... Pero él cuando vio eso, ¿qué creen que hizo? Se asustó. ¿Cómo es posible que estos pastores estén tomando cerveza? Pero ustedes, si ustedes saben, Alemania, Rusia, todos esos países son países cerveceros y tal vez ellos toman la cerveza como nosotros el agua. Pero eso es otra cultura, es otro país, otra nación. Ya, ¿qué pastor? Yo traigo cultura alemana. Entonces, a veces, eso es lo que pasa, mis amados hermanos, que simple y sencillamente fuimos enseñados de otra forma y venimos a la iglesia y alguno hace algo que en su casa le enseñaron que era bueno, pero a mí me enseñaron que era malo. Si me congrego para lo peor, solamente voy a caer en juzgar, ver el error y voy a perder, mis amados hermanos, lo bueno del culto. Amén. Eso pasa. Entonces, si me van siguiendo, ¿en dónde pasa eso que el apóstol Pablo está diciendo? Que unos se congregan para lo bueno y otros para lo malo. ¿Dónde pasa? En la iglesia. Entonces, en el nombre del Señor, entendiendo este tema, mis amados hermanos, yo sé, como repito, nosotros no somos una iglesia perfecta. Estamos en ese proceso. Vamos a llegar a ser perfectos hasta que nos casemos. Mientras que no nos casemos con Él, siempre se van a manifestar muchas imperfecciones. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra función? Si nuestros errores se manifiestan en el culto, ¿cuál es mi trabajo según estoy entendiendo? Congregarme para lo bueno. Y que si yo vi algo malo en medio del desarrollo del culto, no tiene por qué estorbarme. ¿Por qué? Porque yo no voy a abusar del culto. No voy a abusar de la cena del Señor. En otras palabras, cuando llegue al culto, no voy a ser partícipe de ningún abuso. Cuando se presente la oportunidad de participar de la Santa Cena, voy a participar de la Santa Cena sin haber cometido ninguna falta o ningún abuso durante el desarrollo del culto. ¿Me doy a entender? Escuchen qué dice. Entonces, dice la Biblia acá que esta palabra, se congregan para lo mejor, significa bueno. Dice la Biblia en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Quién te hizo a ti? ¿Y quién me hizo a mí? ¿Y qué dice la Biblia? Que todo lo que Él hizo. Entonces, el hermano que tienes a la par, ¿quién lo hizo? Ah, su papá y su mamá. Dios, hermano. ¿Y es bueno o es malo? Miren cómo es bueno en gran manera. Entonces el hermano que tú y yo tenemos, bueno, yo no tengo a la par ninguno. El que tengo enfrente, ¿cómo es? ¿Cómo son? Son buenos. ¿Amén o no amén? Amén. Que no escuché ni un amén y estoy hablando de usted. Según la Biblia, dice que somos buenos en gran manera. ¿Sí? Entonces, si somos buenos en gran manera y nos reunimos, ¿qué debería de manifestarse en cada uno de nuestros cultos? Si ustedes y yo somos buenos en gran manera. Nos congregamos un grupo de buenos en gran manera. ¿Sí o no? ¿Qué debería manifestarse entonces? Cosas buenas. La Biblia habla que si yo tengo un don, que lo use para edificación del cuerpo. Amén. Debería de manifestarse a la hora de la administración de las profecías, profecía para el pueblo, pero también que de entre ustedes haya libertad para poder acercarse al hermano, a la hermana y edificarlo o edificarla con una palabra que Dios les ha dado. Amén. Eso debería de pasar en medio de nuestros cultos, pero a veces, lastimosamente, si pasaba en la iglesia que pastoreaba el apóstol Pablo, nos congregamos para cosas que no son buenas. Entonces yo creo que tenemos que cambiar. ¿Decimos amén? Amén. Tito 1:15. Escuchen esto. Venimos en esa línea de las cosas buenas. Dice acá, los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno. ¿Cómo estamos ahí en eso? ¿Obedecemos sinceramente? No me responden. Porque si ustedes y yo obedecemos sinceramente al Señor, vamos a considerar cada vez que nos congreguemos que todo es bueno,
qué bueno que vino el hermano. Otra vez vino ese hermano, y cuando lo miro se me revuelve todo aquí. ¿Para qué vino? Decídase, pastor. O él o yo. Es bueno en gran manera, ¿estamos de acuerdo? Pero escuchen esto: pero los que no obedecen ni confían en él creen que nada es bueno. ¿Escuché un ay por ahí, no? Estábamos allá arriba, aquí son de los busitos como canela. Estamos aquí, hermano Luis. Y cuando nos vayamos de aquí, díganme, ¿a qué templo nos vamos a ir? A ninguno, hermano. No nos vamos a ir a ningún templo, nos vamos a ir a un terreno. Amén. Y si yo soy de los que nada, bueno, cuando usted, pastor, tenga templo, llego. Vamos siguiendo el tema. A veces el culto está tan bueno y yo por una cosa me fijo en lo peor, y todo lo bueno que hizo Dios en el culto lo echa a la basura. Lo peor es que, hermana Gwen, se dio cuenta. Usted, hermana Gwen, está así sin llegar seria, ¿eh? Sin tener cara enojado para que asustara al chismoso. Amén. Entonces va, yo me fijo en lo peor, vengo y se lo digo. ¿Verdad que sí, hermano? Ella lo dijo así, estoy poniendo un ejemplo. Ya se echaron a perder dos. Después llega, dice la Biblia, mi amado hermano, lo dice Proverbios, que cuando tú o yo hablamos algo mal en contra del rey, ten cuidado, dice. ¿Por qué? ¿Alguien sabe esa cita? Porque los pajaritos, dice, se lo van a ir a contar. Hay pajaritos, hermano. Y ya cuando uno se entera, hasta uno le echan a perder la unción, hermano. Hasta uno, qué culto, pero o esta, que Dios se la lleve o se lo... Eso no es cierto. ¿En dónde está la clave entonces para que las cosas buenas se manifiesten? Esta cita nos va a ayudar un poco. Bueno, la misma cita, otra versión. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro o nada es bueno, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Dónde está la clave de que las cosas buenas se manifiesten en el culto? En la mente pura. Muy bien, 100 puntos. Pero la mente corrupta, la mente incrédula, todo le cae mal, hermano. Todo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Es necesario que entre nosotros haya gente así que todo le caiga mal. ¿Por qué? Porque cuando ellos se manifiesten, entonces me tengo que manifestar yo para ver si soy aprobado o soy igual que él o ella. ¿Me van siguiendo? Entonces este es el gran detalle y el gran problema, de que a veces, mis amados hermanos, ustedes y yo participamos de la Santa Cena así, fijándonos en lo peor, y participamos de la Santa Cena, y esa Santa Cena, lejos de levantarnos, nos va a contraatacar, nos va a estorbar. ¿Por qué? Porque solo llegamos a participar de lo peor y no de lo mejor. ¿Me van siguiendo? ¿Ya estoy apedreando o todavía no? Ya. No, que el Señor nos ayude, porque yo creo que ustedes y yo tenemos que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Escuché un amén allá por los cielos. Ahora miren esto. Aquí está hablando de mentes corrompidas, mentes corruptas. ¿Qué significa esto? Mancillar o ensuciar. Entonces, manchar. Esto es bien delicado, mis amados hermanos, porque el problema es que si ustedes y yo venimos al culto y no nos fijamos en lo bueno, vamos a resultar manchando al hermano. Y ahí sí, como dicen los mexicanos, miren, cuando ustedes se encuentren a alguien así que ya vio hermano, y que ya vio hermana, que aquí, que allá, que esto, que... usted dígale, no manches, hermano, no manches, hermano. Porque eso es lo que pasa, mis amados. La gente que tiene su conciencia corrupta, lo que va a hacer es manchar. Y ahí sí ya queda a nuestra disposición si dejamos que nos manche o agarrar las cosas por el lado amable, dijo la chamato. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerdo, el apóstol Pablo lo dice, es necesario que haya gente así entre nosotros para que nos manifestemos
los que pensamos que estamos bien. Amén. Y si tú y yo estamos bien, entonces vamos a pararle el carrito. Amén. Al hermano o a la hermana que solo de las cosas malas habla. Amén. Pero si estamos mal, nos vamos a poner igual. Y entonces ya no va a manchar solo uno, sino van a haber dos que andan manchando. Y cuando vengamos a ver, toda la mancha bien manchada. Y no estamos para eso, mis amados. Miren, ensuciar, pero sigamos. Aquí nada más voy a leer esto. Efesios 5, 25 al 27. Ahí lo que dice que el Señor se entregó, que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, porque Él vino a prepararse una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Amén. Sí, ustedes y yo identificamos, mis amados hermanos, que a cada culto que yo vengo solo lo peor y solo lo peor y solo lo peor. Y lo peor es que la rifa, y si no me la gano, bravo. Ah, ya sabía yo, el pastor se le iba a ganar. Recibo, hermano. No manches, hermano. Dice claramente ahí, Él vino a prepararse una iglesia que no manchara, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Por eso dejó su sangre, por eso dejó su cuerpo, por eso hoy hay Santa Cena. Y si ustedes y yo identificamos que estamos sucios, ¿qué tenemos que hacer? Participar de la Santa Cena agarrando lo mejor del tema, lo mejor de la alabanza, lo mejor de la palabra, de la profecía, lo mejor de la administración de las ofrendas. Y yo me voy a ir a mi casa con lo mejor del culto. Y lo peor, hay que se queden los dálmatas ahí manchados. Pero yo no mancho. ¿Estamos de acuerdo? ¿No vamos a manchar? Entonces vamos a participar de la Santa Cena como Él lo quiere, mis amados. Este es tremendo, miren. Ya vimos, ¿verdad? Algunos se congregan para lo mejor, ya vimos, ya pasamos de lo mejor. Pero otros se congregan para lo peor. Cuando vemos los significados de la palabra peor, este es el único que voy a mencionar porque quiero terminar. Significa tristeza. ¿Cómo creen ustedes, mis amados hermanos, que la pastora y yo nos ponemos cuando llega un pajarito por ahí y nos cuenta algo? ¿Tristes? ¿O ustedes creen que, ya sabía yo pidiéndole a Dios estaba que Dios usara al hermano para que estorbara al otro, porque ese me cae mal? ¿Ustedes creen que así es la cosa? No, hermano. ¿Cómo se ponen ustedes que tienen más de 2 hijos, bueno, un parito de hijos ahí o más cuando se están peleando? ¿Contentos? Como Jacob y Rebeca, que uno amaba a Esaú y el otro, ¿cómo es el asunto? Isaac y Rebeca, que una amaba a Jacob y el otro a Esaú, así se ponen. Bien sabía yo que este era el más. ¿Verdad que no nos ponemos así? Pues igual nos ponemos nosotros, mis amados hermanos, cuando a veces nos enteramos por los pajaritos, lo dice la Biblia, amén, de que ustedes andan diciendo que allá afuera los chiflados, la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas, y los pastores también. ¿Cómo creen que nos ponemos? Contenta, gloria a Dios, está manifestando el espíritu de tristeza, vamos a salir. No, no es cierto, nos alcanza, amén, y de ahí nos dolemos. ¿Y qué hacemos con el hermano? ¿Qué hacemos con la hermana? ¿La sacamos? No, se van sus diezmos, se van sus ofrendas, aguantamos las caras largas mejor. No es así, mis amados, nos dolemos, amén. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar que nuestros cultos sean de gozo. El salmista lo decía, yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, si nos congregamos, tenemos que salir gozosos, hermano. No tenemos que promover que yo me congrego solo para venir a manchar, que yo me congrego solo para dejar al hermano o a los pastores pensativos. Hombre, si es motivo de alegría, amén. Bien, por ejemplo, en estos días le echamos el ojo a Mario por ahí, no había venido. ¿Y cómo creen que la pastora y yo estábamos? ¿Dónde andará Mario? ¿Dónde se habrá metido? Y ahí le escribimos y él dijo, aquí ando perdido, dijo. Entonces son cositas, mis amados hermanos, que ustedes no ven, pero que nosotros las hacemos, nos damos cuenta, nos fijamos, nos hace falta verlos. Amén. Pero cuando nos reunimos,
queremos estar alegres, hombre. Amén. No quedarnos con ninguna tristeza. Esa es una de las injusticias que se manifiesta cuando nos congregamos. Y esto es bien tremendo, mis amados hermanos, por lo cual ustedes y yo tenemos que buscar guardar nuestra boca. ¿Por qué? Porque la gran bendición, y luego el pensamiento que al menos me queda a mí como pastor, pero ¿cómo puede ser posible si el culto estuvo glorioso y la persona solo en eso se fijó? ¿O tuvo que abrir la boca? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por lo que venimos siguiendo, porque participamos de los cultos injustamente, o nos fijamos en los cultos solo de lo peor. Si los cultos son para Dios, mis amados hermanos, y ustedes y yo siempre lo decimos y lo sabemos, a Dios se le da siempre lo mejor. Amén. Entonces cada vez que vengamos, demos lo mejor que traigamos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Escuchen esto, pues. Hebreos 12:11, por lo que dice acá, peor. Ojo con esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, si ustedes y yo venimos al culto y nos fijamos solamente en lo peor, tarde o temprano nos va a caer disciplina. Tengo un parito que los traigo entre ojos, fíjense, me andan puyando y puyando para ponerlos. Yo me estoy aguantando, pero ay, no sé qué hacer. ¿Qué hago, hermano? Les asustaron, seré yo maestro. Les dejo ese punto nada más. Si nos fijamos en lo peor o hacemos lo peor en el culto, tarde o temprano va a caer disciplina. ¿Por qué? Porque llegamos con todo respeto, mis amados hermanos, a estorbar la alegría del culto. Amén. Y eso no puede ser. Sigamos. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con... Miren qué tremendo. Por eso la administración de las ofrendas hoy es importante. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, a la hora de las ofrendas, a una persona le pasó un día. No fue de aquí, se los aclaro para que no empiece. Tenía 2 billetes, uno de a 20 y uno de a 100. Sacó y vio, ¿verdad? Y apartó, uno acá y otro acá. A la hora de dar la ofrenda, se le olvidó, solo sacó y lo echó. Cuando salió del culto, revisó. Sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que había dado el de a 100. ¿Qué pasa con eso? Según lo que estamos hablando, es parte de lo peor que ustedes y yo podemos hacer durante el culto. Si tú vas a dar, tienes que dar con alegría, y la Biblia lo dice, mi amado hermano, según tu capacidad. Ahora, si el Señor te mueve y te pone a que des mucho más de lo que tú tienes por capacidad, es porque Él te va a bendecir. Punto. Pero si el Señor no te ha movido y vas a cometer ese error, sería mejor, mire pastor, disculpe, fíjese que yo equivocadamente di un billete de a 100 y yo quería ofrendar 20. ¿Será que me lo puede devolver? Sería mejor que se haga eso, mis amados hermanos. Yo no creo que ninguno de ustedes se anime a dejar el billete ahí, por el ejemplo que estoy poniendo, y quedarse con pesar. Era lo de mi almuerzo, ¿y ahora qué hago? Voy a visitar a los pastores a la hora de almuerzo y que me den. Es lo peor, mis amados hermanos, que podemos hacer a la hora de las ofrendas. ¿Dicen amén? ¿Hay gozo en sus corazones? Va. Ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. ¿Y al que no da con alegría? ¿Será que no lo ama? Bien, decir Dios es amor, hermano. Lo único es que lo ama menos. Amén. Entonces, mucho cuidado con el dinero de la iglesia. Acuérdense que la Biblia habla de una historia de Ananías y Zafira. ¿Qué intentaron hacer esos bandidos?
robar lo que era de él. Es que miren, a veces ustedes y yo somos bien lentos, hermanos, con el dinero. Si el dinero, ¿de quién dice la Biblia que es? No es de nosotros. Por más dinero que ustedes tengan, no es de ustedes, es de Dios. Y los problemas con el dinero les pueden traer muerte. Si estuviéramos en aquel entonces, me atrevo a pensar con todo respeto, quizá ya todos ustedes y yo estuviéramos muertos. Porque si algo, por eso la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Si algo estorba a las iglesias, es el dinero. Así que tengan mucho cuidado con estar dando dinero o robando dinero que no es de ustedes. Ni un amén. Y eso es una advertencia, mis amados hermanos, no hay ninguna acusación. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Por qué? Si yo toco lo que es de Dios, me va a quitar lo que yo creo que tengo, que sea mío. Sigamos. Entonces, ¿qué provoca tristeza? El dinero. A la hora de las ofrendas, lo peor que podemos hacer es dar con tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios 7:10. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Pocas veces, mis amados hermanos, o a pocas personas conozco yo que se ponen tristes porque no hay cultos. Pero a casi todas las personas conozco yo que se ponen tristes porque no hay dinero. Entonces dice acá que la tristeza que viene del mundo puede matar. ¿Por qué? Por las dificultades del mundo. La Biblia claramente dice que los pajaritos que dicen no trabajan, mas sin embargo comen. ¿Y qué dice después? ¿Acaso no somos más importantes nosotros que ellos? Si ellos comen, ¿no nos dará Dios nuestro alimento? Entonces, lo que dicen, no se preocupen, Dios va a proveer justamente cuando ustedes y yo lo necesitemos, va a llegar la salvación. Amén. Seguimos aquí, volvemos a la cita de Corintios 11, versículo 18 y 19, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ya hablamos de que algunos se congregan para lo peor, otros para lo mejor, pero otros se congregan para dividir. Le pusieron atención a la palabra profética, ¿no? La profecía hablaba de división. Me llama la atención esto, es lo único que voy a hablar. La palabra división, divisiones, significa, esa que está en rojo, cisma. Y la palabra cisma, miren lo que significa. División, esto es un diccionario común, el que está escrito en azul. O separación en el seno de una iglesia o religión. Miren qué tremendo. El diccionario común no es ningún diccionario evangélico o cristiano, es un diccionario común. Y miren lo que dice, que un cisma es una división o separación en el seno de una iglesia o religión. Recuérdense, mis amados hermanos, la palabra claramente lo dice: una casa dividida no permanece. Amén. Si ustedes, y el apóstol Sergio, por ejemplo, nos ha enseñado, lógicamente, ¿verdad? Él creo que tiene de ministerio lo que yo tengo de edad, no se puede comparar. De que en una oportunidad él tuvo que ponerle el alto a ciertas áreas de servidores, porque resulta que tenían necesidad de una cafetera, y los hermanos empezaron a promover ventas. Y el apóstol les dijo: si quieren algo para la iglesia, me lo piden. ¿Por qué? Porque ya empezaron a hacer su grupito y su grupito. Y así, dice que varios que querían un uniforme. En Ebenezer hay por lo menos 62 áreas. Y cada uno, pues, a la hora de ministrar, se presenta con un uniforme, una playera. Y empezaron a recaudar fondos para las playeras de cierto grupo. Los tuvo que pagar, porque como consecuencia de eso, dice que después algunos grupitos se han ido. ¿Por qué? Porque el líder de X grupo dijo. ¿Ya? Entonces, divisiones, mis amados hermanos, dentro de la iglesia, según la Biblia, es necesario que haya. Pero ahora pregunto: ¿quién se manifiesta para dividir la iglesia? Aparte del diablo, ¿verdad? ¿Quién se deja usar para dividir una iglesia? Bueno, nosotros mismos. Se los digo, no.
Una casa dividida, dice la Biblia, no puede permanecer. ¿Quién se manifiesta para dividir una iglesia? Aquel que dentro de sí está dividido. ¿Por qué? Porque solo se fija en el culto de lo peor. Está dividido. Amén. Entonces mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y sin darnos cuenta nos puede estar utilizando por un comentario mal dicho, por lanzar un comentario tal vez apropiado a la persona equivocada. Se tuvo para que se arme una cisma. Vamos siguiendo el tema. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Habrá alguno acá? 3 hay. ¿Habrá algún sabio y entendido acá? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención o división en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y división o contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:13, si alguno de ustedes es sabio, es la misma cita. Otra versión: es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Miren qué tremendo, ¿viste? Dice que la gente que está dividida vive triste y amargada. ¿Por qué? Nunca está contenta con nada. Uno se esfuerza quizás por llevarlos a un buen restaurante. Ah, no, yo quería un chuco de la esquina. Y por todo, por todo, siempre caen males. Pero dice la Biblia que es necesario que estén entre nosotros. Ahora el problema: ¿será que habrá entre nosotros alguno así? Bien, los felicito por sabios, hermano. Porque aún el necio cuando cae es contado por sabio. No les estoy diciendo necios, solo estoy poniendo la base, ¿verdad? De que en su silencio se manifiesta su sabiduría. Porque puede ser que yo diga: ah, sí, pastor, sí. ¿Y quién es? El que está hablando. Puede ser que yo diga sí, pensando en ustedes, y a la hora delante del Señor soy yo. Los felicito, 100 puntos. Ya vamos a terminar. Ya están preparados los elementos. Gloria a Dios. Aquí con este quiero terminar. Sí, ya casi. Ya la cita ya la leímos. Lo único que quiero dejarles acá es esto. Con estas situaciones, mis amados hermanos, el apóstol Pablo termina diciendo: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, si nos fijamos en lo peor, estamos menospreciando. Si entre nosotros hay divisiones y yo soy el que las está promoviendo, estoy menospreciando. Y hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando dice acá menospreciáis, esa palabra menospreciáis significa pensar en contra. Miren qué tremendo. Ten mucho cuidado. Entonces les dejo algunas bases y vamos a administrar la Santa Cena para que veamos qué es menospreciar. Dice acá: no debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Si yo menosprecio o desprecio o rechazo a algunos de ustedes, mis amados hermanos, que somos miembros de esta casa, estoy corriendo el riesgo de menospreciar, según esta cita, a la iglesia de Dios. Miren que no dice la casa de Dios, dice la iglesia. Y la iglesia somos los que nos vamos arrebatados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mucho cuidado, mis amados hermanos, con menospreciarnos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos puede ser contado como un menosprecio a la misma iglesia. Ya voy terminando. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Entonces, según la Biblia, el menospreciar a alguien es pecado. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 11:12. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. Bien, ahí está.
Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, porque recuérdense que la Biblia nos muestra que si nosotros miramos la paja en el ojo del hermano, eso significa que yo tengo. ¿Qué tengo, mis amados hermanos? Si miro el ojo la paja del ojo en el ojo de mi hermano, entonces yo tengo una viga. Y eso yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que yo tenga una viga y logre ver la pajita del hermano? ¿Cómo es posible? Increíble, ¿va? Primera de Juan 3:15, terminamos. Si pueden pasar ya con los elementos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si ustedes se odian unos a otros, y hoy lo decía la profecía, tenemos que amarnos unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Mis amados hermanos, termino con esto. La Biblia nos muestra que en el huerto, mis amados hermanos, había un árbol de la vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Del cual la Biblia muestra que el hombre y la mujer en el huerto comían de las hojas y simple y sencillamente vivían a perpetuidad. La Biblia muestra que en el paraíso, mis amados hermanos, está el árbol de la vida también, el cual dice que con sus hojas dará salud a las naciones. El árbol de la vida el día de hoy para nosotros son estos elementos. Amén. Entonces dice la Biblia ahí que el que menosprecia a su hermano no tiene parte con él, pero el que ama, si hay comunión, el árbol de la vida, amén, nos dará vida eterna. Entonces este tema es bien delicado, mis amados hermanos, por el asunto que a veces ustedes y yo cometemos el error de participar de la Santa Cena con algún abuso. Entonces vamos a orar por los elementos y por favor, el tema pues ya se expuso, ¿verdad? Ustedes y yo sabremos si en alguna oportunidad nos hemos fijado en lo peor, hemos manchado, hemos ensuciado, si en alguna oportunidad con alguna palabra hemos promovido la división, o hemos menospreciado a alguien, o hemos menospreciado. Por eso les decía yo, mis amados hermanos, el día que Dios nos saque de aquí, no nos vamos a ir a un templo. Y si nos vamos a ir a un templo, va a ser un templo de lepa, de lámina, qué sé yo, pero no vamos a tener esta bendición. Ni un amén. No vamos a tener esta bendición el día que salgamos de acá. Entonces vamos a tener que fajarnos y en el nombre de Jesús ir a hacer que los cultos, sean donde sean los mejores cultos que vengan. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bendigamos al Señor, mis amados hermanos, y yo creo que es una buena mañana para ponernos a cuentas. Amén. Padre bueno,